el 24 de febrero del año 1990 murió el último sobreviviente de los 7 fundadores del Partido Socialista de José Carlos Mariátegui en 1928. Su nombre era José Lerner. Lo interesante es que de todos los 7 fundadores, él era el único que no había nacido en el Perú, el único que no tenía sangre indígena o africana, el único que era blanquito y gringo, el único que nunca había sido católico ni cristiano porque era judío, y el único cuya lengua materna no era ni el español ni ninguna de las habladas en el Perú. José Lerner fue una figura muy importante porque además toda su vida política fue mariateguista. Cuando Mariátegui murió en 1930, José Lerner le sobrevivió 60 años y él nunca dejó de ser mariateguista hasta el tuétano. Y eso lo pudo confirmar mi persona, que estuve con él hasta prácticamente el último minuto de su vida, porque esperó verme a mí, que era su nieto, uno de sus nietos, y a mi hijo, que recién había nacido, que le puse el nombre José, le prometí que le iba a llamar José, lo conoció a su bisnieto José, lo tuvo en su pecho, y después de tener la satisfacción de haber esperado conocer a su bisnieto, se dejó llevar porque ya no aguantaba el dolor, y murió inmediatamente. Ahora, ¿por qué es tan importante la figura de José Lerner? Voy a explicarle por qué. En primer lugar, porque Mariátegui ahora es el más grande pensador social y político que haya tenido el Perú. Y por primera vez en la historia del Perú hay un gobierno que reivindica a Mariátegui. Los sindicatos de maestros en los cuales estaba afiliado el profesor Pedro Castillo, que dirigió su huelga nacional, todos llevan en su logotipo la cara de José Carlos Mariátegui. El Partido Perú Libre, que lo llevó a Pedro Castillo al gobierno, es un partido que abiertamente se llama mariateguista. Entonces es la primera vez que fuerzas que abiertamente se reclaman de Mariátegui están en la presidencia. Y en los últimos días, o sea, a mediados de febrero, hemos visto que hemos recordado 30 años de la muerte de Marilena Moyano, dirigente del Partido Unificado Mariateguista de Villa El Salvador, y también la de Saúl Cantoral, el dirigente nacional de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, que hace 33 años fue asesinado por grupos ligados al Estado y al APRA, mientras que Marilena Moyano fue asesinada por Sendero. Y tenemos ahora no 30 ni 33, sino 32 años de la muerte de José Lerner, que él, a diferencia de los otros, no solamente que era mariateguista, sino que fue uno de los brazos derechos del mismísimo José Carlos Mariátegui. Claro, él no murió asesinado, pero sí murió de anciano a los 90 años de edad. Ahora, la vigencia de Mariátegui es muy importante ahora para el Perú, porque Mariátegui fue el hombre que empezó a desarrollar las teorías del socialismo científico en el Perú, a caracterizar al país como un país capitalista, con rasgos feudales, hablar mucho de la cuestión del indio, pedir que las tierras vayan a los indios, hablar del problema de la clase obrera. Él fue uno de los fundadores de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, que es la principal central laboral que hay en el país. Sacó la primera gran revista que ha tenido el Perú, que se llamaba Mauta, donde escribían todos los grandes intelectuales progresistas de la época, y sus ideas han permeado por completo la escena política nacional. Inclusive influenciaron sobre Ángel Latorre, que llegó a ser el político
más destacado e importante del Perú del siglo XX, a pesar de que nunca llegó a la presidencia. Pero hay una diferencia entre Aya y Mariátegui. Aya empezó como marxista, participó en el quinto Congreso de la Internacional Comunista, y se reclamaba antiimperialista, que nacionalizaba empresas, pero al final terminó coludido con Manuel Odría, que cuando fue dictador del año 48 a 56, perseguía a los apristas y a él lo tuvo varios años en la Embajada de Colombia, que dicho sea de paso, estaba a una cuadra de la casa de José Lerner. Y yo visitaba cuando era bebito. Bien, mientras que el APRA terminó haciendo la coalición con Odría, terminó en la derecha y terminó prácticamente como un peón del fujimorismo, al punto que ahora ya ha perdido la inscripción legal y no tiene un solo congresista, y así ha terminado el más grande partido político que tuvo el Perú en el siglo XX. Mariátegui nunca claudicó, siempre fue firme en sus ideas. Y uno de sus colaboradores más cercanos siempre fue José Lerner. Y algo bien interesante, que José Lerner era tocayo de José Carlos Mariátegui y también del actual presidente José Pedro Castillo Terrones. Y hay otra característica que a usted le va a sorprender. El apellido Lerner viene del Yiddish, que es la única lengua europea que se escribe con un alfabeto no europeo, que es el alfabeto hebraico. Y Lerner significa amauta, o sea, su nombre era José Amauta. Lerner es erudito. Él, verdad, José Carlos Mariátegui se hizo amigo, o como diríamos en el Perú, pata de un José Amauta, que fue muy leal a Mariátegui toda su vida. Nunca renegó de Mariátegui, siempre se enorgulleció de ser mariateguista. Yo, que era su nieto, él tenía 10 nietos, nos llevaba todos los domingos de manera infaltable a visitar alguno de los 2 zoológicos que había en Lima, porque le encantaba llevarnos a jugar a ver a los animales y de paso a jugar con los columpios, los puentes colgantes. Y ahora éramos 10 nietos. Ahora yo soy el nieto mayor porque 2 de ellos han fallecido. Y de sus 10 nietos yo fui el único que salí cercano a él en sus ideas. Y lo entiendo. Y él me contaba muchas de las anécdotas del partido y de cómo fundaron. Ahora, si uno ve el documento de fundación del Partido Socialista de Mariátegui en Barranco, figuran 7 nombres. Y no van a encontrar el nombre de José Lerner. Pero sí aparece el nombre de un judío rumano llamado Bernardo Rechman. Y la palabra el apellido Rechman no existe ni en los registros de la comunidad judía peruana, ni en el cementerio peruano, ni en la guía telefónica, y prácticamente no hay ningún Rechman en Google si ustedes colocan, porque es un apellido medio raro que significaría rey, hombre, reg en latín, man en alemán o en inglés. Y todo hace indicar de que era un seudónimo. Porque además, José Lerner, le voy a contar su historia, él nació en un pueblito extremadamente pobre en Besarabia. Besarabia no tiene nada que ver con Arabia, están en la misma latitud, pero en el mismo meridiano, pero están separados por Turquía y el Mar Negro. Besarabia es una franja que permanentemente se la disputan Ucrania y Rumanía. O si ustedes quieren, Rusia, porque antes Rusia dominaba Ucrania, Rusia con Rumanía y el Imperio Austrohúngaro, que antes también se la disputó Polonia y Lituania. O sea, todos los grandes países que han estado en el este europeo se la han disputado. Y ahora Besarabia está partida en 3. Una parte, la parte occidental es parte de Rumania, se llama la provincia de Moldova en Rumanía. Otra parte se llama la República de Moldova, y dentro de la República de Moldova hay una franjita que se llama Transnistria, que son los ucranianos y rusos que no quieren ser parte de Moldova, y otra parte que es de Ucrania. Mi abuelo, al parecer, nació en un pueblito que se llama Jotín,
o por lo menos está registrado ahí en su cementerio. Jotín es la única parte de Ucrania, o por lo menos una de las pocas partes de Ucrania, donde la mayoría de la población habla una lengua latina parecida al español, que es el rumano. Pero mi abuelo me contaba que él, si bien iba a Jotín, porque también otro mismo de su familia sí nacieron en Jotín, él se crió en un pueblito que se llamaba Gilautzi, que realmente era y más pobre que Puña y cualquier otro pueblo que ustedes pueden imaginarse en el Perú. Él me contaba, no tenía zapatos, no había agua, no había electricidad, no había gas, cocinaban a leña, y eran 8 bocas en su familia y solo comían una gallina a la semana para 8 bocas. Vivía en una pobreza absoluta. Entonces mi abuelo conoció esa pobreza y luego tuvo que escaparse por una razón. Primero, que él era judío y los judíos eran la única minoría religiosa en Besarabia. En Besarabia, como les he dicho, una zona que se disputaban rusos con rumanos, había muchos ucranianos, hasta ahora hay una importante comunidad búlgara, hay una importante minoría turca de religión ortodoxa, que somos los gagauses, pero todos eran ortodoxos, cristianos ortodoxos, ni siquiera habían católicos, y la única minoría religiosa eran los judíos, que eran como el 10% de la población, y sobre todo eran grandes en las ciudades. Pero en 1902, cuando mi abuelo recién estaba aprendiendo a caminar, hubo un pogrom en la capital de Besarabia, que es Kishinev, que actualmente es también la capital de Moldova, la República de Moldova. ¿Y qué es un pogrom? Pogrom significa, si ustedes ven, yo les recomiendo que vean la película El violinista en el tejado. Pogrom es que las tropas zaristas asusaban a la población pobre rusa contra los judíos. Entonces les iban, les quemaban sus casas, les robaban sus pertenencias, violaban a sus mujeres y mataban a diestra y siniestra. Pero con eso bajaban las tensiones sociales y hacían que muchos de los rusos más pobres saquen un poco de dinerito a costa de los judíos. Y el primer pogrom, porque hubieron decenas de pogroms, el primer pogrom fue en la capital de Besarabia, y hubo otro más, y ahí hubo muchísimos, decenas o cientos de muertos. Y si ustedes ven la película y la obra teatral El violinista del tejado, verán que todos los judíos de ese pueblito terminan emigrando, y muchos de ellos a las Américas. Y mi abuelo decidió emigrar para no ir al servicio militar, a una guerra que él sabía que se estaban matando entre dos monarcas que él no los quería ninguno, y emigró a las Américas, al igual que lo hicieron 4 de sus 6 hermanos, o sea, 5 hermanos de él emigraron, casi todos a Colombia, y él fue a Perú. Y en Perú se enamoró de una peruana con ancestros europeos, indígenas, africanos, y se casó. Creo que fue el primero de su familia en siglos y generaciones que se casaba con una católica. Y ella era la primera católica que se casaba primera católica de su familia que se casaba con un rojo. De ese matrimonio nació mi madre con sus 3 hermanas. Ahora, ustedes miran, ¿y por qué un señor como él, que era extranjero, que no haya nacido en el Perú, se identificó tanto con los indios peruanos? Y le voy a decir otra cosa que le va a sorprender aún más. Si ustedes le preguntan cuál era la minoría, cuál era la etnia peruana que en proporción a su peso en la población peruana más estuvo con Mariátegui, muchos dirán, deben ser los quechuas, los aymaras, porque Mariátegui, su revista era Amauta, que en quechua significa profesor o erudito, o que tal vez sean los afrodescendientes o los mestizos. No, la etnia peruana que más se identificó con Mariátegui en proporción a su peso en la población fueron, y por lejos, los judíos que venían de esa región que se llama Besarabia. Por lejos. Por lo menos una veintena de ellos
que estuvieron con Mariátegui. La casa donde estaba Mariátegui era de uno de ellos. Y la primera persecución antijudía, antisemita que hubo en el Perú fue contra los judíos de Mariátegui, que de paso le afectó a Mariátegui, que andaba en silla de ruedas. Entonces, mi abuelo tenía que cubrirse las espaldas, porque no podía aparecer en todos los documentos con su nombre real por cuestiones de seguridad. Y por eso él usaba muchos seudónimos. Inclusive su nombre José Lerner, en cierta manera es un seudónimo porque él nació con otro nombre, se llamaba Sergio. Pero ¿qué pasa? Para escapar de Rumanía, se prestó el pasaporte de su hermano José, y al final deben haber sido los únicos 2 hermanos en el mundo con el mismo nombre, apellido paterno y materno, aunque uno quedó en Bogotá y otro quedó en Lima. Más adelante, mi abuelo viajaría por primera vez en avión a Bogotá a visitar a todos sus hermanos. Y yo lo llevé, y fue muy emotivo verlo. El cariño que le tenían a él. Bueno, es importante otra cosa más. No solamente que esa gran cantidad de judíos se identificaran con Mariátegui, sino que muchos de esos judíos pensaban que la solución al problema del racismo, el antisemitismo que tenían, no era crear un Estado propio, sino era una sociedad igualitaria en todos los países donde estuviesen. Y dicho sea de paso, el primer Estado judío que hubo, o país judío que hubo, no fue Israel, que fue además apoyado por los soviéticos, sino fue Birobidzhan, un territorio que queda entre China y Rusia, donde los soviéticos crearon un territorio especial para que se pueda, los yiddish puedan desarrollar su nacionalidad. Y hay una diferencia porque los soviéticos querían que se cultive la cultura yiddish. El yiddish es un idioma muy interesante, dicen que es una variante del alemán, pero otros dicen que es un idioma oriental o eslavo que adoptó muchas palabras alemanas, pero que originalmente no era eso, y que su origen viene del noreste de Turquía, porque ahí hay 4 pueblos que se llaman Ashkenaz o Ashkenazi, y a los judíos que hablan yiddish se le llama Ashkenazi, y se ha demostrado por pruebas genéticas y lingüísticas ese origen. Y algo muy interesante que tampoco es muy conocido es que el reino judío más grande que ha habido en la historia universal no fue ni el de Salomón, ni el de David, ni el de los macabeos, ni ninguno que haya estado en Tierra Santa. Y que el más grande general judío tampoco ha sido Moshe Dayan, que ganó la guerra de los 6 días en el año 67. Fue un reino que quedaba una parte en Ucrania y otra parte en Rusia, que se llamaban los Casares o Jazares, que duró 3 siglos y medio. Tenía 3 millones de kilómetros cuadrados, más que Argentina, más que México, más que cualquier país puramente europeo. Y tenían una lengua turca o varias lenguas que se hablaban. Y se piensa que muchos de los judíos ashkenazi o de habla yiddish tienen ese origen o fueron misturados entre esa gente con gente que venía de la diáspora de Tierra Santa de muchos siglos atrás. Y por eso es que hay tanta población judía en esa zona. E inclusive el actual presidente de Ucrania es de ascendencia judía, es el presidente judío más importante que hay, Zelensky. Ahora, la lengua de mi abuelo era el yiddish, que repito, es una lengua europea, pero que se escribe con un alfabeto no europeo, que es el alfabeto hebraico, que es el alfabeto fonético más antiguo que hay, que fue desarrollado por esclavos o trabajadores en las minas o construcciones egipcias que tomaban los jeroglíficos y le interpretaban como letras, como fonemas, y de ahí nació este alfabeto que fue esparcido por los fenicios inicialmente. Entonces, su lengua era el yiddish, pero él hablaba perfectamente el rumano, el ruso, el ucraniano, creo que entendí el alemán,
y su español era perfecto, casi ni se le notaba que era extranjero. Y los judíos que estaban con Mariátegui creían, es interesante, ellos se identificaron tremendamente con el problema del indio, y saben por dos razones. La primera, porque cuando en 1492 los conquistadores llegaron a las Américas para hacer todas las matanzas que hicieron, la primera matanza que hicieron no fue en las Américas, sino fue al expulsar una gran cantidad de la población de España que eran judíos. Y si ustedes ahora van a Turquía y a varios países del Mediterráneo Oriental, se darán cuenta que todavía hay gente que habla un español antiguo, que son los judíos sefaraditas, que en hebreo significan españoles. Entonces se identificaban mucho por ese rasgo común con los indígenas, pero además se identificaban con ellos porque ellos habían sufrido en carne propia el racismo, el clasismo, la discriminación, la pobreza, y ellos habían visto con la Revolución Rusa, que unos podrán estar de acuerdo, otros podrán estar en desacuerdo, pero habían visto que ella había logrado igualdad. El más grande líder militar judío de la historia universal fue una persona que nació en Ucrania y se educó en Odessa, el puerto que daba a Besarabia. Su nombre era León Oliuba Bronstein, y él dirigió un ejército que derrotó a por lo menos 14 invasiones y creó la Unión Soviética. A él se le conoce ahora como Trotsky. Pero también había otros judíos muy importantes, porque después de Lenin y Trotsky estaba Kamenev y Zinoviev, que eran judíos. La líder principal de los socialistas alemanes era Rosa Luxemburgo, una mujer judía polaca en Alemania. El fundador o el gran líder de los sindicatos y los partidos socialdemócratas alemán era Lasalle, otro judío. Entonces, había judíos por todas partes que habían logrado la igualdad. Y más bien los antisemitas decían que había una conspiración judía para tomar el mundo, que es una farsa por completo, ¿no? Y por eso, que otras razones, que Hitler decidió arrasar a los judíos, porque lo veía como muy izquierdistas o muy radicales. Entonces, lo interesante es de que gran parte de los fundadores del partido de Mariátegui eran judíos y yiddish que venían de Besarabia. Yo me acuerdo de los hermanos Helmut, me invitaban a su casa, que también nunca dejaron de ser mariateguistas, y les rindo un homenaje a ellos ahora. Y así como estoy hablando de José Lerner, los Helmut, hubieron muchísimos judíos en el partido que fundó Mariátegui. Inclusive voy a dar los nombres en otro momento, pero había bastantes, y su idea de ellos era luchar por sociedades igualitarias como una manera de luchar contra el racismo. José Lerner pagó muy caro su afiliación con Mariátegui, porque a él, por ser gringo, se la agarraba más duro con él. Y cuando fue la represión, recordémonos de que el Perú tuvo al único presidente negro, camisa negra del mundo, que fue Sánchez Cerro. Saben que Sánchez Cerro era una afrodescendiente que se reivindicaba de las camisas negras de Benito Mussolini, tenía el saludo fascista, y él gobernó el Perú antes de Hitler. O sea, él fue un fascista previo a Hitler. Y cuando él llegó al poder, masacró a diestra y siniestra. Recordémonos que solamente en Chanchán, la ciudad de barro más grande de las Américas, precolombina, fusiló a 6,000 gente de Trujillo, por haber estado en la famosa rebelión aprista del Búfalo Barreto. Y mi abuelo cayó preso. E inclusive lo mandaron, junto con comunistas y con apristas, lo mandaron a la fortaleza del Real San Felipe, que es la fortaleza del Callao, y donde saben cómo los tenían presos, aparte de torturarlos. Ellos lo tenían semisumergidos en el agua. No estaban pisando tierra, estaban sobre el mar. Y mi abuelo fue uno de los dirigentes que unió a la huelga de los socialistas, los comunistas, los apristas, en la huelga de hambre. Y después de ello, él lo deportaron al Ecuador, donde nació su hija mayor, Sonia, que ahora en paz descanse, una tía que yo quise mucho.
Fue un hombre muy valiente, don José Lerner, muy entregado, un hombre de principios, y no renegó. Ahora, a mí no me cabe la menor duda, y eso lo he consultado con el profesor Prado, que es uno de los eruditos sobre Mariátegui, él me enseñó en la San Marcos hace más de 4 décadas atrás, sobre si mi abuelo fue uno de los 7 fundadores, y él me dice, yo tampoco nunca he podido dar con el señor Bernardo Rejman, y está claro que debe haber sido tu abuelo porque tu abuelo era considerado el tesorero del partido, y Bernardo Rejman en la acta de fundación tiene el puesto de tesorero, y además era rumano y judío, y en ese momento los judíos rusos que venían de Besarabia no querían decir que eran rusos para que no les acusen de ser agentes de los bolcheviques y decían que ellos eran rumanos. Entonces, tiene todas las características. Ahora, José Lerner no solamente que fundó el Partido Socialista de Mariátegui, sino que después fundó el Partido Comunista. Ahora, acá hay una confusión en el Perú, porque se dice de que Mariátegui fundó el Partido Comunista. Eso no es realmente cierto. Mariátegui se reivindicaba marxista, leninista, pro Unión Soviética, eso es verdad. Pero él tenía discrepancias con Stalin, porque Stalin en ese momento estaba dando lo que se llamaba el tercer giro, que él, después de haber apoyado al APRA y haber pedido que entren al APRA, a la Alianza Popular Revolucionaria Americana, empezó a considerar al APRA como social fascista, a la socialdemocracia como social fascista, y Mariátegui no estaba de acuerdo con eso, porque las consecuencias fueron de que por haber acusado a la socialdemocracia de social fascista, no hicieron un frente único entre comunistas y socialdemócratas para parar a Hitler, y Hitler se aprovechó la división para llegar al poder. Y esto es una lección para el Perú, porque si tiene que haber un golpe de extrema derecha, todos hay que unirse frente al golpe, aunque marchen separados. Bien, y Mariátegui no está completamente de acuerdo con Stalin, por eso que su partido se llama socialista. Además, él tenía un pensamiento muy independiente, él se adaptaba mucho a las características peruanas, reivindicaba mucho al ayllu, veía que muchos elementos del imperio incaico, no el imperio incaico en sí, sino muchos elementos como el colectivismo del ayllu eran progresivos, y él inspiró una serie de corrientes independientes de la izquierda latinoamericana. Uno de ellos, por ejemplo, fue Gustavo Navarro en Bolivia, que se puso el seudónimo de Tristán Marov por Mariátegui, y Marov se convirtió en el principal dirigente de la izquierda boliviana, fundador del Partido Obrero Revolucionario, que es hasta el día de hoy el partido trotskista más antiguo del mundo, pero él rompió con el trotskismo, Marov, y Marov llegó a tener un montón de diputados en el Congreso boliviano, y además que llegó a ser asesor de la Junta Militar, entre comillas, socialista, se reclamaba socialista, del 36 al 39, de Toro y Bush. Bush al final se suicidó porque tuvo problemas a la hora de nacionalizar el petróleo y le hicieron mucho escándalo. Entonces, Mariátegui tuvo una tremenda influencia por América Latina, porque era un pensador que, si bien era socialista, era marxista, era independiente. Ahora, cuando se establece el Partido Comunista, quien lo lidera es Eudosio Rabines, que era muy dogmático y muy antiaprista. Y Eudosio Rabines va a terminar de ser el peón de Stalin y se convirtió en el hombre de Beltrán, el dueño de La Prensa, uno de los diarios más conservadores del Perú. O sea, un giro radical, se renegó de sus ideas. José Lerner, mi abuelo, fue de un sector del Partido Socialista que se incorporó al nuevo Partido Comunista, porque algunos no se quisieron incorporar al Partido Socialista, al Partido Comunista. Algunos socialistas no se quisieron incorporar al Partido Comunista, pero mi abuelo sí, y se mantuvo leal al Partido Comunista toda su vida. Cuando murió, vino Jorge El Prado, el secretario general, a su sepelio, y mi abuelo siempre cotizó al partido, siempre fue leal al partido. Y yo yo tenía mi discrepancia con él, porque yo no siempre he sido crítico a Moscú, pero esa es la verdad, uno tiene que decir lo que es la verdad. Mi abuelo también apoyó a Velasco, su yerno, Nisin Eskenazi, que en paz descanse, llegó a ser el médico de cabecera de Juan Velasco Alvarado y le salvó la vida. Y mi abuelo también estuvo en la fundación del Partido Comunista. Pero ojo, muchos dicen que el Partido Comunista se fundó en el año 28. No es cierto.
lo que se fundó fue el Partido Socialista, que en cierta manera tiene cierta continuidad, porque muchos de los fundadores, como mi abuelo, pasaron a ingresar al Partido Comunista, pero eran diferentes, tenían políticas diferentes. Ahora, en el Perú ahora hay mucha gente que se reclama mariateísta, pero realmente tiene muchas diferencias con Mariátegui, pero en este momento no voy a hablar al respecto para no hacerlo largo este video. Solamente quiero terminar haciendo una reflexión. En primer lugar, quiero que la gente sepa en el Perú y en América Latina la importancia que tuvo Mariátegui como el más grande pensador social que haya tenido el Perú, y que además posiblemente fue el más grande pensador social latinoamericano del primer tercio de siglo o la primera mitad del siglo XX. Que sus ideas sobre dar la tierra a los campesinos indígenas, reivindicar el ayu, la comunidad colectiva de las comunidades campesinas, su idea de crear, de combinar los elementos del socialismo europeo con la realidad andina, generó un pensamiento muy particular y ha tenido muchos seguidores. Y quiero destacar que además Mariátegui fundó la principal central sindical peruana, y que Mariátegui no solamente trabajaba sobre los pueblos indígenas, sino que una buena parte de su gente eran judíos yiddish que venían de Besarabia, que yo creo que fueron el sector que proporcionalmente a la población peruana más lo quiso, más se identificó con Mariátegui. Y hay montones de artículos de Mariátegui apoyando a los israelitas, porque para Mariátegui los judíos eran israelitas, no israelíes, porque en ese momento no existía Israel, ni se pensaba que iba a existir Israel en ese momento. Él era bastante pro-judío, era el político peruano más prosemita que había en su momento. Y estaba muy ligado a la comunidad judía, y los judíos peruanos más politizados estuvieron con Mariátegui. Algo interesante, porque este es un hecho que tampoco es conocido, que de judíos provenientes de Besarabia hemos tenido dos primeros ministros peruanos que han sido hijos de judíos de Besarabia: Efraín Gollenberg, primer ministro y canciller de Alberto Fujimori, y hemos tenido también a Salomón Lerner, que ha sido primer ministro de centroizquierda. Y además otras figuras importantes en el Perú que tienen origen en Besarabia, pero esa es materia también de otro video. Quiero terminar ahora haciendo un gran homenaje a don José Lerner, y vamos a preparar un especial el día jueves, que es su aniversario. Nos vamos a unir varios medios de comunicación, vamos a hacer entrevistas a varias personalidades, y vamos a hacer un video para que la gente conozca a quien fue Mariátegui y a quien fue el último de sus 6 compañeros con los cuales fundó su partido, que le sobrevivió. Eso es todo por ahora. Mi nombre es Isaac Vigio Lerner, soy politólogo, economista, historiador, y transmito desde Inglaterra, y por favor les pediría que ayuden a difundir este video de Latin American Press. Dedico este video a la familia Lerner, que es muy grande, está esparcida por todo el mundo, y en particular a 4 personas que mi abuelo era muy cercano: su hija mayor, Sonia, su yerno, Nisim, sus 2 nietos mayores, Jeffrey y Harold, que eran tan cercanos a él. Bueno, mi padre también fue un yerno cercano a José Lerner, y él recientemente ha fallecido. Esta dedicatoria es para la gran familia amplia de José Lerner.